Sí, se ve muy bien. Bueno, perfecto. Entonces, para todos pues, los que han entrado, mucho gusto. Mi nombre es Juan Pedro Jaramillo Méndez. Yo soy residente de radiología de segundo año de la UPB y soy médico general graduado de la Universidad del CES. Y el tema que les traigo pues para hoy, para que revisemos, son los hallazgos por imagen de trauma ocular, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que vamos a hablar es un poquito pues como de generalidades del tema. Vamos a mirar un poquito la anatomía radiológica pues como de la parte de las órbitas y de ahí ya nos vamos a centrar en lesiones de la cámara anterior, del cristalino, lo que es segmento posterior, rupturas oculares, vamos a mirar algunas lesiones por cuerpo extraño como lo más frecuente y lo que son las fracturas en este sentido, lo que se conocen como fracturas blowout de la órbita. El método pues, de imagen principal que vamos a ver en la charla es la tomografía, porque es como el método pues, como más difundido, y de pronto veremos una que otra imagen pues, de resonancia magnética. Entonces, en cuanto a las lesiones oculares, se dice que son aproximadamente el 3% de las visitas a urgencias en Estados Unidos y que estas lesiones oculares pueden llegar a ocasionar ceguera bilateral en aproximadamente hasta 1.6 millones de personas al año, ¿cierto? Todas estas se van a dar, pues la mayoría, hasta el 97%, principalmente por trauma cerrado. Y es muy importante en los pacientes con trauma encefalocraniano, hasta el 84% de ellos pueden tener compromiso ocular, por lo cual siempre que estemos ante una presencia de un paciente con fracturas faciales, con un trauma encefalocraniano, debemos siempre descartar pues, una posible lesión ocular. Los mecanismos más frecuentes van a ser lo que son accidente vehicular, accidentes deportivos o laborales y lo que es el trauma violento. Entonces vamos a ver como aquí, a mirar pues como bien la parte de este diagrama que muestra la anatomía ocular y ya lo vamos a comparar pues con las imágenes de tomografía y resonancia. Pues aquí estamos viendo muy bien como toda la parte de la córnea, lo que son pues, la parte de la cámara anterior, segmento posterior, todas las paredes del ojo, ¿cierto? Lo que son esclera, coroides y retina, nervio óptico, y cuerpo ciliar y el iris. Y acá entonces en tomografía y en resonancia magnética podemos diferenciar algunas de estas estructuras, ¿cierto? Entonces ahí en la primera imagen de la izquierda vemos, ustedes ven ahí el mouse cuando yo lo pongo aquí en la pantalla o no. Sí, así se está viendo. Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces tenemos lo que es la parte de la cámara anterior, el cristalino, ¿cierto? Que va a ser esta estructura hiperdensa. Tenemos el segmento posterior. Por tomografía no va a ser fácil diferenciar las tres paredes, pues como del globo ocular. Y vamos a ver pues lo que es la parte del cono con el recto lateral, recto medial y el nervio óptico, ¿cierto? Por resonancia magnética, sí de pronto vamos a poder ver mejor las paredes del globo ocular. Entonces, miren, aquí tenemos esta estructura hipointensa aquí más externa, corresponde a la esclera. Aquí lo que es la parte de la coroides y la retina sí está un poquito más unido, pero en la imagen que vamos a ver más adelante podemos ver pues cómo se diferencia una de la otra. Y lo mismo por resonancia. Aquí vamos a poder ver mejor la parte de la córnea, cámara anterior, que está pues anterior a esta estructura que sería el cristalino, y pues el cuerpo ciliar como tal. Entonces esta imagen me gusta mucho porque hace pues como una muy buena diferenciación entre la parte de las estructuras anatómicas. Esta es una resonancia magnética potenciada en T1, contrastada, ¿cierto? Y lo que estamos viendo es que esta línea punteada está separando los espacios pre y postseptales, y esta línea punteada vendría a ser lo que es el septo orbitario como tal. Ya también tenemos como la parte del cono muscular, ¿cierto? Que serían estas estructuras que están señaladas en rojo. Y este cono, pues obviamente, como sabemos, comprende pues, los 6 músculos extraoculares, formando el conocido pues, anillo tendinoso de Zinc en la convergencia hacia el ápex orbitario. Entonces, este cono lo que nos va a hacer es que nos va a separar los espacios intraconales, que son estos que están señalados en verde, de los espacios extraconales que están en azul, y por el anillo van a pasar lo que son el nervio óptico, la arteria oftálmica, tenemos también el nervio oculomotor, el nervio abducen y la rama nasociliar de B1 como tal.
Ya en cuanto a la imagen de la derecha, entonces esta pared ocular, como vimos, ahí están las tres capas, de afuera hacia adentro, lo que son esclera, la uvea pues compuesta por coroides iris y el cuerpo ciliar, y la retina. Entonces miren que acá sí vamos a poder diferenciar mejor pues como las tres capas. Esta más externa que sería la esclera, la capa media, que es como la que presenta un poco de realce al medio de contraste, porque como está vascularizada, vendría a ser la uvea, y ya la capa más interna, que es esta capa hipointensa, que viene a ser la parte de la retina como tal. Entonces, tanto por tomografía como por resonancia, vamos a poder ver bien la cámara anterior, pero la cámara posterior nunca va a poder ser visible pues como por estos métodos, porque es una estructura pues de un tamaño muy pequeño, pero pues miren acá en resonancia que sí podemos ver también pues como la parte del cristalino que nos va a separar los segmentos anteriores y posteriores, y ya lo que es pues como la parte del nervio óptico como tal. Aquí tenemos pues como otras imágenes de resonancia magnética. Esta imagen está pues como con mucho zoom, pero es para poder lograr mostrarles lo que pues, como toda la parte de la vaina del nervio óptico. Esto es una imagen, pues la imagen que está magnificada es una imagen T2 coronal, y lo que estamos viendo en la flecha roja correspondería al nervio óptico. Lo que estamos viendo en la flecha azul correspondería al líquido cefalorraquídeo, que le acordamos que el líquido cefalorraquídeo se ve blanco en las secuencias T2, y ya lo que está pues como en la flecha amarilla, que sería la capa más externa, corresponde a la aracnoides y a la dura madre, ¿cierto? Entonces acordémonos que la órbita va a estar conectada pues como a las estructuras intracraneales por el canal óptico, ¿cierto? Que por acá pasa pues el nervio óptico, por la fisura orbitaria superior, por donde pasan los pares craneales 3, 4, 6 y la rama B1, y por la fisura orbitaria inferior, por donde va a pasar la rama B2 del trigémino. Entonces ya en cuanto a los métodos de imagen, como dije ahora, nos vamos a centrar pues como en la parte de tomografía, porque es la modalidad de imagen pues como de evaluación inicial en el trauma. La ventaja de la tomografía es que tiene una excelente resolución para ver lo que es la parte de hueso, tejidos blandos y cuerpos extraños, ¿cierto? Y la tomografía se va a pedir pues está indicada en el escenario en el cual el paciente tiene unas lesiones en los tejidos blandos, pues una inflamación en los tejidos blandos y en la región facial que no permitan hacer un adecuado examen físico, ya sea porque estas lesiones sean pues como muy mórbidas o pues, muy extensas, o porque el paciente secundario a estas lesiones no esté pues como colaborando al examen físico y se necesite mirar pues como directamente la imagen. La ecografía, pues, a pesar de ser un método de fácil acceso, tiene varias restricciones pues en cuanto a la definición de imagen, principalmente para cuerpos extraños, y también es muy importante saber que está contraindicada cuando estamos sospechando ruptura ocular, porque pues le vamos a hacer presión al paciente con el transductor, y esto pues no va a ser producente para el estudio pues, y para el manejo del paciente. Y ya la resonancia magnética, a pesar de que ofrece una mejor definición de los tejidos blandos, tiene una mala definición del hueso, y en caso tal de que estemos sospechando un cuerpo extraño metálico, por los campos magnéticos del resonador, pues no lo vamos a poder realizar. Aparte, pues que es un método que no tiene tan fácil acceso como la tomografía. Entonces, ya entrando pues como en materia de lo que son la parte de las lesiones por trauma, vamos a empezar a hablar de las lesiones de la cámara anterior. Aquí tenemos lo que son las laceraciones corneales y el ifema. Generalmente este tipo, pues estas dos patologías son de diagnóstico clínico, pues es muy raro que, pues, que la indicación sea solamente un ifema o una laceración corneal, y cuando estas lesiones son muy superficiales van a ser muy difíciles de diagnosticar por imagen, ¿cierto? Entonces, generalmente en la laceración corneal, como dije, las lesiones superficiales no son visibles, pero sí van a ser pues como muy fácilmente, pues, se van a ver muy fácilmente al examen físico. Pero cuando ya hay una lesión como más profunda, lo que vamos a encontrar por tomografía es la disminución del volumen de la cámara anterior asociado pues a una ruptura ocular. Y entonces, por ejemplo, miramos, acá tenemos este caso, cortesía del doctor Martín Ochoa, donde estamos viendo esta tomografía axial simple de las órbitas, y si miramos bien, hay una disminución completa del volumen de la cámara anterior derecha, que está pues, mostrada por esta flecha blanca continua. Y si la comparamos pues con la cámara anterior izquierda, vemos pues que esta sí tiene una amplitud normal de esa flecha punteada. Entonces ese sería pues como el hallazgo que nos haría sospechar la laceración corneal en este caso.
En cuanto al IFEMA, pues vemos que es una colección de sangre en la cámara anterior y generalmente se da pues, por la destrucción secundaria de vasos sanguíneos en el iris o en el cuerpo ciliar. Es un hallazgo que al examen físico es muy evidente y es muy importante que siempre que encontremos un IFEMA debemos buscar presencia de laceraciones corneales, rupturas de la córnea o de la esclera, o mirar o buscar subluxación del cristalino, porque pues generalmente no es un hallazgo como pues, o algo que suceda de forma única. En tomografía lo que vamos a ver cuando tengamos un IFEMA es que vamos a encontrar un área de hiperatenuación, un área hiperdensa en la cámara anterior que corresponde a la hemorragia en el humor acuoso, ¿cierto? Entonces acá tenemos este paciente de 38 años que tenía pues presentó una ruptura ocular anterior derecha y presentó este IFEMA. Lo que estamos viendo aquí ya en las imágenes de tomografía axial es que en el ojo derecho está esta hiperatenuación, pues esta hiperdensidad en la cámara anterior derecha de forma superficial y asociado pues como al IFEMA vemos que el globo ocular tiene una pérdida de su forma normal y incluso pues tiene una disminución en su volumen que está señalado por estas flechas rectas que vemos en la parte pues ya del segmento posterior. Pasando entonces a los que hacen las lesiones del cristalino, entonces acordemos pues, que el cristalino está suspendido por las fibras zonulares conectadas al cuerpo ciliar y en caso de que se presente un trauma cerrado, lo más frecuente es que la cinemática de este trauma va a ser de dirección anterior hacia posterior. Entonces, al producirse este trauma, lo que pasa es que hay un sobreestiramiento o hasta se puede presentar una ruptura de las fibras y esto va a llevar a una luxación parcial o a una luxación completa. ¿Qué pasa? El cristalino, como vimos ahorita en las imágenes de anatomía, se ve hiperdenso en tomografía. Entonces, cuando de pronto haya una subluxación o una luxación completa del cristalino, en estos casos ya él se desprende completamente de su ubicación habitual, lo podemos buscar, pues, mirando, lo que podemos ver es como esa estructura hiperdensa en el segmento posterior o que esté como colgando, por decir así, solamente de uno de sus lados y pues como una pista para confirmar que es el cristalino es ponerle el ROI, pues o el área de interés en la imagen y generalmente el cristalino tiene una densidad aproximadamente entre 70 y 80 unidades Hounsfield, pues por ese lado nos podemos guiar para saber que lo que estamos viendo es el cristalino, ¿cierto? Entonces, en cuanto a la subluxación, como vimos, es una ruptura que solamente va a estar comprometiendo un lado de las fibras zonulares. Ese borde móvil es el que va a tener las fibras rotas y el borde fijo pues es el que mantiene todavía el cristalino en su posición habitual, ¿cierto? Entonces, por tomografía, lo que vamos a ver es que el cristalino se va a desplazar parcialmente y va a quedar con una orientación anormal dependiendo pues del borde comprometido como tal. Entonces, miren, en este caso tenemos una paciente femenina de 60 años que presentó un trauma en el ojo izquierdo con una aguja y en estos cortes acciones de tomografía vemos la diferencia, pues la diferencia de ubicación de los dos cristalinos. Entonces vemos que el cristalino izquierdo presenta una subluxación posterior inferior, ¿cierto? En la cámara anterior y si vemos bien, pues el cristalino derecho sí se encuentra en la adecuada posición y tiene como un tamaño y una forma normal como de elipse, mientras que ese cristalino izquierdo está disminuido de tamaño y como disminuye en la densidad, esto también se debe pues como a que hay un edema del cristalino asociado en este caso. Ya cuando se presenta pues una luxación completa, es cuando hay una ruptura ya de todas las fibras alrededor del cristalino y lo más normal pues o lo común es que la luxación completa, en la luxación completa el cristalino se vaya hacia el segmento posterior, ¿cierto? Es raro, pero también se puede presentar que el cristalino se vaya hacia la cámara anterior, pero normalmente no pasa porque pues, el cristalino va a estar restringido por el iris en este sentido, entonces es mucho pues, más raro que encontremos un cristalino luxado que se fue del todo y está ocupando completamente la cámara anterior, pero puede pasar. Entonces, por tomografía, lo que vamos a ver es eso, pues que el cristalino no está en la ubicación original, generalmente, como vimos, desplazados hacia la posición dependiente del globo ocular y que se va a mover libremente con los movimientos oculares, ¿cierto? Entonces, miren este caso, también cortesía del doctor Martín,
donde vemos estos cortes axiales de tomografía de órbitas en ventana para tejidos blandos y donde estamos viendo que el cristalino derecho está en posición adecuada y tiene pues su forma normal. Pero si vamos a buscar por el cristalino del lobo izquierdo, vemos que el cristalino del lobo izquierdo está pues, desaparecido pues como donde debe estar normalmente, y ahí se ve pues en las paredes posteriores de la cámara vítreo como queda pues en contacto con estas como tal. Como digo ahora, es más raro que se presente la luxación hacia anterior, pero pues miren, en este caso tenemos un paciente de 56 años que presentó trauma, y en estos cortes axiales de tomografía vemos la luxación hacia anterior del cristalino. Entonces, el cristalino derecho otra vez se encuentra normal, posición y forma normal, pero este cristalino izquierdo sí se encuentra ocupando toda la porción pues, de la cámara anterior como tal. En cuanto a la catarata traumática, pues generalmente esto va de la mano con la parte, pues como puede ir de la mano como de la luxación. Entonces, principalmente se va a presentar una disrupción de la cápsula de cristalino, y este cristalino se va a hematizar como tal, y esto va a producir la catarata traumática, ¿cierto? Al examen físico pues son fácilmente identificables, como vemos por ejemplo en este caso, ¿cierto? Pero los hallazgos ya entonces en tomografía van a ser que el cristalino no se va a ver de forma normal porque va a estar hipoatenuado secundario a este edema, y lo más importante es siempre comparar con el cristalino contralateral para mirar a ver si está, pues, si estamos viendo afectación del cristalino, o que no sea pues que los dos tengan una forma similar como tal. ¿Qué pasa? Cuando la catarata traumática ya pues es una catarata que ya tiene un tiempo mayor, pues como haberse establecido, puede verse hiperatenuada, o incluso puede verse hasta calcificada, pues un trauma ya de muy larga edad. Entonces, en este paciente, pues en este caso vamos a agrupar como varias de las cosas que hemos visto hasta ahora. Entonces, esta era una paciente de 70 años de edad que presentó una luxación parcial del cristalino izquierdo, y en la tomografía, en este corte axial, lo que estamos viendo es que el cristalino izquierdo, a pesar de estar en posición adecuada, si miramos bien pues, la flecha blanca que nos está señalando, vemos pues que la orientación del cristalino no es la orientación adecuada, sino que tiene una orientación anormal. Además que estamos viendo pues que este cristalino presenta una baja atenuación, lo que indica la catarata traumática asociada. Y si miramos bien adelante, pues en la porción dependiente como de la cámara anterior, hay también una hiperatenuación o una hiperdensidad que no estamos viendo en la cámara anterior del lado derecho, y esto es explicado por un ifema asociado en este paciente. En cuanto a las lesiones del segmento posterior, vamos a hablar pues principalmente de lo que son los desprendimientos de retina y de coroides, y de la parte de la hemorragia vítrea. Entonces, pues los traumas en este segmento posterior donde están las tres capas que hemos mencionado ya, pueden llevar a una disrupción de las adherencias y que se produzca finalmente el desprendimiento. Entonces, en cuanto al desprendimiento de retina, pues sabemos que la retina pues, es la capa más interna del globo ocular. Se une anteriormente a lo que se conoce como la hora serrata y posteriormente al disco óptico. Obviamente esta hora serrata no la vamos a ver por tomografía, pero nos va a servir de punto de referencia anterior para mirar la parte de los desprendimientos. Entonces la hora serrata la vamos a ubicar si ponemos en la imagen axial el globo ocular, y lo que vamos a ubicar ahí en esa imagen axial es como si el globo ocular fuera un reloj, y le vamos a ubicar las 2 y las 10 del reloj en el globo ocular, y en esa zona es donde habitualmente encontraríamos la hora serrata, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar en el desprendimiento de retina? Pues va a haber un trauma, una ruptura traumática, se va a presentar una acumulación de humor vítreo y de sangre entre la retina y la coroides, y este aumento de presión va a terminar produciendo pues, el desprendimiento como tal. Entonces, en tomografía, lo que vamos a encontrar es unas membranas plegadas con un líquido que suele ser hiperdenso en el espacio retinal por la presencia de sangre, ¿cierto? Y, como dijimos, el desprendimiento va a ser limitado anteriormente por la hora serrata, entre las 2 y las 10, y posteriormente el desprendimiento va a converger en el disco óptico, dando una apariencia clásica en UV, ¿cierto? Entonces, ya vamos a ver las imágenes, pero
lo que vamos a ver es que a diferencia del desprendimiento coroideo, este desprendimiento de retina va a estar limitado en la hora serrata y atrás va a converger, que eso va a ser pues como la diferenciación con el desprendimiento coroideo. Entonces miren, en este caso tenemos una paciente de 82 años quien presentó un desprendimiento de retina. Y entonces en la imagen de la izquierda, en la tomografía axial simple, en esta imagen de la derecha, que es una imagen en FLAIR, estamos viendo una colección líquida, la cual tiene forma de V en el segmento posterior del globo ocular derecho y con la afección del disco óptico. Esta colección la estamos viendo hiperdensa en tomografía e hiperintensa en el FLAIR, lo cual consiste pues con una hemorragia asociada. Y en este paciente, pues si uno se fija también con la parte de cristalino, vemos que el cristalino tenía una forma normal y es porque pues, el paciente le realizaron un reemplazo del cristalino. En cuanto al desprendimiento coroideo, entonces como pues, ya lo mencionamos parcialmente ahorita, pues lo que va a pasar en estos pacientes es que hay una lesión traumática que va a llevar a un aumento en la presión ocular por acumulación de líquido de sangre en el espacio supracoroideo y va a producir el desprendimiento, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Entonces, el desprendimiento de pliegues va a tener una forma biconvexa y anteriormente no va a estar limitado por la hora serrata, sino que estos márgenes, pues como el desprendimiento, pueden irse más hacia medial, pero lo que sí va a pasar en el desprendimiento coroideo es que se va a respetar la porción posterior del globo ocular. Entonces no va a haber una convergencia de pliegues como en el desprendimiento de retina, sino que acá lo que va a haber es una divergencia de estos pliegues, ¿cierto? Entonces miren en este caso, en esta imagen de acá tenemos una tomografía axial donde estamos viendo una hiperdensidad comprometiendo la periferia del globo ocular derecho, ¿cierto? Vemos acá como estos dos arcos. Y lo que está pasando es que se está respetando ese tercio posterior, la divergencia en vez de la convergencia del desprendimiento de retina. Y hacia anterior, la hemorragia se está extendiendo, sobrepasando los límites de las 2 y las 10, aquí en esta zona, lo cual indicaba pues, que trataba un desprendimiento de coroides más que un desprendimiento de retina, ¿cierto? Y acá, si esto es otra imagen, pues es otro paciente, pero pues es como si magnificáramos pues, la imagen, vemos pues las flechas que están señalando el líquido hiperatenuado en los márgenes lateral y medial del segmento posterior del globo ocular, respetando entonces la porción más posterior. Y con este paciente también el cristalino se ve un poco extraño porque tenía pues un antecedente, un reemplazo del cristalino. Entonces, este esquema me parece muy explicativo en el sentido. Entonces, vamos a ver que las figuras A y B son el ejemplo del desprendimiento de retina con la forma en V clásica. Y si ven estas flechas rojas, están mostrando el sitio donde estaría la hora serrata. Mientras que las figuras C y D, pues ya estamos hablando del desprendimiento coroideo, vemos que se está sobrepasando pues, como los límites de la hora serrata. Y como en la parte de atrás hay una divergencia más que una convergencia. Entonces, eso es pues como las imágenes clásicas de desprendimiento de retina y de coroides para que las podamos diferenciar. Ya en cuanto a la hemorragia vítrea, generalmente se presenta un trauma con una disrupción de los vasos sanguíneos retinianos y esto va a llevar a una hemorragia en el humor vítreo del segmento posterior. Entonces, hay dos mecanismos para que se produzca esta hemorragia que nos compete a nosotros, pero es como asociada a las fuerzas mecánicas, ya sea pues, por el desprendimiento vítreo posterior, por una ruptura de la retina, por un trauma abierto del globo ocular, por un paciente pues, que presente un síndrome de línea sacudida, o por lo que se conoce como el síndrome de Terson, que es la presencia pues, de hemorragia vítrea asociada a hemorragia subaracnoidea. Hay otras, pues la otra causa puede ser una ruptura patológica, pero ya no está asociada a trauma, pacientes con retinopatía diabética, con degeneración macular o que presentan una malignidad ocular como tal. Entonces, lo que vamos a ver por tomografía es que el segmento posterior va a estar completamente ocupado por un líquido hiperatenuado, ¿cierto? Y esa ocupación puede ser de forma homogénea, o sea, podemos ver todo el globo ocular, pues, todo el segmento posterior hiperdenso, o puede estar como una hiperdensidad que es como parcheada. Entonces, miren, en este caso, en esta tomografía axial, vemos el líquido hiperatenuado, el cual está ocupando toda la cámara vítrea derecha por una hemorragia vítrea.
Pero, por ejemplo, en este otro paciente, de aquí a la derecha, en esta otra tomografía axial, vemos que la hiperatenuación del segmento posterior no es como tan homogénea como si la vemos en la imagen de la izquierda. Y aparte de eso, en este paciente estamos viendo, pues, señalado por estas cabezas de flecha, la presencia, pues, como ese edema de los tejidos blandos periorbitarios, que también, pues, están asociados al trauma como tal. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me van interrumpiendo, no hay problema. Entonces, ya vamos a seguir con la ruptura ocular. Entonces, generalmente estas rupturas oculares se presentan por una ruptura de la esclera, secundaria por un trauma contuso o penetrante. Son una urgencia oftalmológica, sí o sí. Y pues la modalidad de imagen inicial, pues, como hemos visto en todas anteriormente, es la tomografía. Tiene una sensibilidad hasta el 75% en caso de que ya se haya hecho la sospecha clínica de la ruptura, y disminuye hasta el 68% si la sospecha, pues si no hay sospecha clínica de ruptura como tal. Entonces, ¿qué pasa? En los traumas contusos, la mayoría de las rupturas oculares van a ocurrir hacia la inserción de los músculos extraoculares, donde la esclera es un poco más delgada. Entonces, esto puede llegar a producir complicaciones como son la endoftalmitis postraumática, que haya una pérdida de la visión, una uveitis granulomatosa, incluso puede llegar hasta ser un absceso cerebral o una meningitis. Y generalmente en estos tipos de trauma, pues cuando hay un trauma contuso, se asocia más como a las mujeres, mientras que los traumas penetrantes se asocian más a los hombres. Y acuérdense, pues como vimos ahorita cuando estábamos hablando de los métodos de imagen, la ecografía en estos pacientes está contraindicada porque le vamos a aplicar, pues, una presión ocular con el trayectorio del paciente que no, pues, deberíamos estar haciendo. Entonces, en cuanto a la ruptura ocular, se hablan, pues, en la literatura de unos signos directos y unos signos indirectos, que son como los que nos van a dar la pista diagnóstica para la ruptura. Y también vamos a hablar un poquito, pues, de unos simuladores que no nos deben, no debemos creer que son una ruptura, sino saber, pues, que son otros tipos de entidades aparte. Entonces, de los signos directos, los dos principales son lo que son la alteración del contorno o del volumen del globo ocular y la discontinuidad de la esclera. Entonces, estos signos a veces pueden ser como muy fáciles de ver cuando el trauma, pues, fue como muy aparatoso, pero incluso en pacientes, pues, como con un trauma de menor energía, pues, o con lesiones menos fuertes, pueden ser incluso muy discretos. Entonces, lo más importante, pues, o la clave al ver, pues, como estos dos signos directos, es mirar siempre la tomografía en varios cortes, ¿cierto? O sea, no solamente poner la tomografía en corte axial y hacerle el barrido, sino que también la debemos poner en sagital y en coronal, porque ahí podemos detectar a veces, pues, como alteraciones del contorno del ojo, o ver alguna discontinuidad pequeña. Además, en estos casos de la discontinuidad de la esclera, sí es muy útil la resonancia magnética, porque en caso tal de que en la tomografía nos quede la duda de que vemos una discontinuidad pequeña, está indicada, pues, la resonancia magnética para detectar estas pequeñas áreas de discontinuidad. Entonces, miren, en este caso, tenemos un corte axial y una reconstrucción sagital de tomografía simple de las órbitas. Y lo que estamos viendo es que hay un colapso del globo ocular derecho, pero como vimos anteriormente, pues, es algo muy evidente. Y este signo es lo que se conoce como el signo de la llanta desinflada. Aparte de esto, vemos que en este ojo derecho no encontramos cristalino por ningún lado. Y eso es porque, pues, el cristalino se encuentra ausente y fue expulsado por fuera del globo ocular en el evento traumático como tal. Entonces, miren la importancia, pues en este caso sí era muy evidente pues, como la alteración del contorno y del volumen, pero pues siempre pedir, pues, mirar como también los otros cortes, como en este caso el sagital que tenemos acá. Aquí tenemos otros ejemplos. Entonces, en estas imágenes de arriba, tenemos una paciente femenina de 68 años, a la cual se le realizaron unos cortes axiales y coronales de tomografía, y lo que estamos viendo es que hay un contorno anormal del globo ocular izquierdo. Entonces, también era muy evidente tanto en la tomografía axial como coronal por una ruptura ocular. Pero si vemos en la imagen de abajo, era un paciente de 48 años también que presentó una ruptura ocular por trauma. Entonces, en estas imágenes axiales y coronales, si uno solamente se queda con la axial, pues
si es un poquito más, si es más evidente pues que en el globo ocular izquierdo que hay un aumento pues como en el diámetro anteroposterior, pero en la imagen coronal, si uno la pone, se ve mucho más claro pues como la normalidad del contorno ocular, y esto confirmaba la ruptura. Ya en cuanto a los signos indirectos, entonces en este caso tenemos lo que es la alteración de la profundidad de la cámara anterior, o la presencia de un cuerpo extraño o de aire intraocular. Entonces, esta alteración de la profundidad de la cámara, esta puede encontrarse aumentada o disminuida de tamaño, ¿cierto? Dependiendo de cómo haya sido el golpe. Entonces, la cámara anterior puede aumentar de tamaño si la ruptura generalmente se presentó en el segmento posterior y se presentó pues por una disminución de presión en este segmento posterior. Entonces lo que pasa es que el cristalino se hunde hacia este segmento y va a aumentar el diámetro de la cámara anterior. Mientras que si lo que pasó fue que hubo una laceración corneal, como vimos en uno de los casos al principio de la charla, lo que pasa es que la cámara anterior va a disminuir de profundidad como tal. Entonces miren, en este caso tenemos un paciente de 44 años, presentó una ruptura ocular, y en esta tomografía axial simple estamos viendo, pues el hallazgo es un poco sutil, pues no es algo como tan evidente, pero si ustedes me creen, hay un diámetro aumentado de la cámara anterior en el ojo izquierdo al compararla con el ojo derecho, ¿cierto? Aparte pues, del diámetro aumentado, lo que está señalando la cabeza de flecha es una hiperatenuación puntiforme en el segmento posterior, y esto ya nos habla de que hay una hemorragia vítrea asociada, entonces nos da como más motivos para sospechar la ruptura como tal. Y acá tenemos otro paciente, un paciente de 30 años de edad, que presentaba un cuerpo extraño en el ojo. Entonces en estas imágenes axiales de tomografía, en la imagen de la izquierda estamos en un corte a nivel del cristalino, y ya en la imagen de la derecha tenemos unos cortes más superiores, y lo que estamos viendo es, en esta imagen de la izquierda, esa estructura con densidad metálica que está señalando la flecha, y en la imagen de la izquierda estamos viendo pues, que las cabezas de flecha están señalando, son dos burbujitas de aire, a pesar de que el globo ocular conserva su forma, ¿cierto? No se ve como ninguna disrupción. Esta presencia pues como de cuerpo extraño intraocular y al aire no hace sospechar que hay una ruptura ocular como tal. Entonces, vamos a ver aquí algunos ejemplos de lo que nos puede simular una ruptura y que debemos conocer para no ir a mal diagnosticarlo como tal. Y entonces aquí entran lo que son el coloboma, el estafiloma, los pacientes con glaucoma congénito, los globos oculares que están elongados por miopía, o lo que se conoce como ptisis bulbi, ¿cierto? Entonces miren, este paciente de arriba es un paciente con un coloboma. Entonces esta tomografía axial, lo que estamos viendo es ese contorno anormal del segmento posterior del globo ocular derecho, el cual pues se presenta por esta herniación explicado por el coloboma, mientras que en la imagen inferior lo que estamos viendo en esta tomografía axial simple de órbitas es el globo ocular izquierdo, el cual se encuentra completamente atrófico y presenta pues unas calcificaciones en su interior señaladas por esas flechas, por esta flecha pequeña. Acá tenemos entonces, por ejemplo, lo que es el estafiloma. Entonces, en estos cortes de tomografía axial, estamos viendo que hay un aumento del tamaño del globo ocular derecho, configurando pues una macrooftalmia, y esto está pues aumentado a expensas del eje antero-posterior. Además, si vemos bien como la pared posterior, vemos que no se ve tan bien como en el contorno del ojo izquierdo. Entonces, estamos viendo pues esa pared adelgazada, esto explicado por el estafiloma. Entonces, es muy importante ese estafiloma, pues en cuanto a, ya que estamos hablando como estos simuladores, diferenciarlo pues de lo que es el coloboma. Recordemos pues que el coloboma es una lesión que es congénita y consiste pues como en un defecto, una discontinuidad, la cual es más focal del tejido ocular, mientras que el estafiloma es un defecto que no, generalmente es adquirido como tal. Acá tenemos otro ejemplo, lo que es, por ejemplo, un paciente con un antecedente de una miopía. Entonces, en estos cortes axiales de tomografía, era un paciente de 71 años, estamos viendo pues ese contorno elongado de los dos globos oculares para que no lo vayamos pues a confundir con trauma como tal. Ya en cuanto a lo que son los cuerpos extraños, entonces, los traumas se presentan aproximadamente 3 traumas penetrantes por cada 100.000 personas al año.
Y como vimos anteriormente, los mecanismos más frecuentes son el trauma violento, los accidentes vehiculares, recreacionales y laborales. ¿Qué pasa? Que aproximadamente hasta el 17% de las lesiones oculares van a presentar un cuerpo extraño como tal, e incluso mucho más alto si hay una ruptura ocular asociada, hasta el 41% de los pacientes puede presentar un cuerpo extraño. Entonces, pues, siempre pues, que haya alguna lesión ocular o incluso más de todo una ruptura ocular, debemos pues como buscar la presencia del cuerpo extraño ahí, que no se nos vaya a pasar. Entonces, estos cuerpos extraños van a alojarse principalmente en el segmento posterior del globo ocular, y luego pues, el riesgo acá o el peligro está pues, que se pueden asociar a infecciones, a toxicidad retiniana o incluso llegar pues, hasta la ceguera como tal. Pero acá en esta tablita pues, yo hice como un resumen de lo que podemos ver pues, y los materiales más frecuentes que encontramos de cuerpos extraños. Entonces, se dividen en inorgánicos y orgánicos. En inorgánicos tenemos lo que es el metal, el vidrio y el plástico, y en los orgánicos lo más frecuente que encontramos son cuerpos extraños pues, de madera. La tomografía va a ser la modalidad de elección, ¿cierto? Tiene una sensibilidad hasta del 100%, y acordémonos que la resonancia magnética va a estar contraindicada en caso de un cuerpo extraño metálico, pero la resonancia magnética va a ser muy útil en caso tal de que estemos sospechando un cuerpo extraño de carácter orgánico como tal, porque a veces son más complicados de ver por tomografía. Entonces, de los cuerpos extraños inorgánicos, pues como las complicaciones más frecuentes van a ser la ceguera, y como estos pues son inertes en sí, no van a desencadenar una respuesta inflamatoria como muy grande, a diferencia de los orgánicos, por ejemplo, pues como las astillas de madera, que sí pueden producir una reacción inflamatoria muy marcada y llevar a hacer una infección como tal. Entonces, de los inorgánicos, el metal va a ser pues como los más fáciles de identificar, porque pues vemos que lo que vamos a encontrar es una estructura que tiene una hiperdensidad muy marcada y que presenta este artefacto de destello pues como si estuviera brillando en la tomografía. Incluso pues si queremos confirmar que sea metal, lo que podemos hacer es poner el área de interés, pues el ROI, y ese nos va a dar una densidad mayor de 1000 unidades Hounsfield, ¿cierto? El vidrio puede ser visible hasta en el 96% de las tomografías si tiene un diámetro mayor a 1.5 milímetros, y el problema con el vidrio es que la densidad de este va a variar de acuerdo a la composición que tenga, pero normalmente lo que íbamos a encontrar es que es más denso que el hueso, sin llegar a ser de la misma densidad del metal ni tener ese artefacto de destello. Y el plástico también lo vamos a ver como una estructura hiperdensa, pero que tiene una menor densidad a la del metal. Entonces, generalmente, pues si vemos como una comparación, todo lo que es inorgánico, lo ideal pues, lo que normalmente vamos a ver en la tomografía, es que sean hiperdensos. A diferencia de los cuerpos extraños de madera, que normalmente en el evento agudo, cuando los identificamos, se van a ver hipodensos, o sea, aparecen como si fuera aire dentro pues, de la cavidad orbitaria. Y lo más importante acá es que, para diferenciarlos del aire, es que la madera obviamente va a tener una forma geométrica, pero no siempre se van a ver hipodensos, sino que de acuerdo a la cantidad de tiempo que lleve el trauma, pues, o que lleve la astilla de madera dentro del ojo, puede volverse isodensa, como a la cámara vítrea, o incluso cuando ya lleva mucho más tiempo puede verse hiperdensa. ¿Qué nos ayuda de pronto en estos pacientes que tengan pues como las astillas de madera? Pues, la densidad de la madera es aproximadamente entre menos 100 a menos 200 unidades Hounsfield, que podemos medir con el área de interés, mientras que la del aire pues, es una densidad que es menor de menos 1000 como tal. Entonces aquí vamos a mostrar algunos ejemplos pues, de cuerpos extraños. Esta imagen es cortesía del doctor Martín Ochoa, y lo que estamos viendo es una tomografía simple de órbitas en corte axial y en ventana para tejidos blandos, donde estamos viendo esta lesión de alta densidad. Ya habíamos visto una imagen muy similar previamente, y vemos que esta imagen presenta un artefacto de destello a su alrededor. Se encuentra pues, localizada en la región, en el segmento posterior, y al paciente inicialmente pues la tomografía, desde la tomografía pues no había hecho como nada, y ya posteriormente se hizo pues como la indagación nuevamente del paciente, el cual pues dijo que
había tenido pues como una herida por un arma de fuego de carga múltiple. Entonces pues ya así como cuadró un poco más los hallazgos por imagen. Este otro paciente era un paciente de 56 años quien sufrió unas lesiones por una pistola de clavos. Entonces, primero pues en la radiografía AP, lo que estamos viendo pues es la presencia de estos dos clavos, uno ahí en los tejidos blandos del cuero cabelludo y el otro que entra pues y pareciera pues que penetra hasta la órbita. Entonces ya se le realizó la tomografía axial y en la tomografía axial sabemos pues cómo está comprometiendo este globo ocular derecho, el clavo pues que quedó incrustado ahí. Este es otro paciente que presentó un cuerpo extraño en el globo ocular izquierdo. Entonces, si miramos la densidad de este cuerpo extraño, vemos que a pesar de que es hiperdenso, no presenta como un artefacto de destello, o sea, no parece que esté emitiendo como brillo hacia los lados. Y esta ausencia de destello nos hace sospechar que sea más un cuerpo extraño, pues que sea un vidrio como tal. Acá entonces tenemos otro ejemplo. Esto es una tomografía en reconstrucción coronal, ¿cierto? En ventana de tejidos blandos. Un paciente de 48 años quien sufrió un trauma intraorbitario con un objeto plástico y haciendo la reconstrucción ya sagital se vio pues en ventana de hueso que se observaba pues lo que el paciente tenía era un palillo chino, el cual estaba atravesando completamente la órbita derecha y que se extendía de forma intracraneal pues a través del ápex orbitario. Y acá tenemos un ejemplo, pues en cortesía del doctor Martín, de un cuerpo extraño de madera. Entonces, era un paciente de 47 años que presentó un trauma ocular derecho mientras se encontraba cortando pasto. Y en la tomografía estamos viendo ese cuerpo extraño intraocular derecho, el cual tiene baja atenuación, o sea, es hipodenso como tal, señalado por esta flecha en A. Y aparte de eso, si vemos pues como en la imagen B, hay unas áreas hiperdensas dentro del globo ocular. Esto porque hay una hemorragia vítrea asociada como tal. Acá tenemos entonces otro ejemplo de un cuerpo extraño de madera. Vemos pues las dos estructuras hipodensas en la línea orbital, pues lineales ahí en la órbita izquierda. Entonces para que veamos, pues para que nos acordemos, hiperdenso generalmente son orgánicos, metal, plástico, vidrio, e hipodensos orgánicos, pero lo que es la parte de madera como tal. Ya terminando, pues como lo que es la parte de lo que tenía para traerles hoy, tenemos lo que son las fracturas en estallido, las fracturas blowout. Entonces, se presentan cuando hay una fractura del piso o de la pared medial de la órbita, secundario pues a un trauma contuso, lo que va a producir un aumento en la presión intraocular por el impacto. Y entonces, en estos pacientes, lo que debemos entrar a mirar es, en caso tal de que haya una fractura del piso, que es la más frecuente de las dos, debemos mirar cómo está la grasa orbitaria y el músculo recto inferior, porque estos pueden hacer un prolapso hacia el seno maxilar cuando se destruye esta pared inferior, mientras que si hay una fractura de la pared medial de la órbita, lo que vamos a ver es que hay un prolapso de esta grasa orbitaria y del músculo recto medial hacia las celdillas etmoidales. Entonces, como vimos, pues lo que acabamos de decir en la tomografía, vamos a ver lo mismo pues que acabo de decir, la discontinuidad ósea del piso o de la pared medial es fundamental siempre que encontremos estas fracturas de tipo blowout, buscar otras fracturas faciales asociadas porque lo más seguro es que las vamos a encontrar, ya sea pues como en la parte de los arcos cigomáticos, en la parte de los huesos propios de la nariz y todas estas zonas. Y aparte pues de ver las fracturas, mirar pues como el contenido orbitario, si están construyendo por el defecto óseo, mirar si están comprometiendo el agujero y el surco infraorbitario y ver pues como que hagan lesiones de tejidos blandos periorbitarios asociados. Es muy importante principalmente en los niños estas fracturas del piso de la órbita, porque como los niños, pues como la elasticidad pues de las fracturas en los niños es mayor, esta fractura puede regresar al lugar de origen y lo que pasa es que se queda atrapada como esa grasa orbitaria y el músculo recto inferior. Entonces, si esto no se detecta a tiempo y ya el niño pues se le da de alta y se va para la casa, el niño puede quedar con un estrabismo secundario y va a requerir pues una corrección quirúrgica a futuro. Entonces, este hallazgo no nos puede pasar por nada del mundo. Entonces, miren acá, esta imagen también es cortesía del doctor Martín. Pues tenemos una reconstrucción coronal de una tomografía
de órbitas, tanto en ventana para hueso, que es la imagen de la izquierda, como en ventana de tejidos blandos, que es la imagen de la derecha. Y lo que estamos viendo es que hay una fractura deprimida desde el piso de la órbita, señalada por esta flecha grande, pues, como está yendo hacia abajo, pues como ese fragmento óseo. Y asociado a este fragmento óseo, ya en la ventana de tejidos blandos, estamos viendo cómo protruye toda esta grasa, que es todo esto hipodenso. Estamos viendo acá, y asociado a eso también se está herniando el recto inferior, ¿cierto? Se está yendo hacia el seno maxilar en este paciente. Entonces, en este paciente se le realizó pues el diagnóstico de fractura blowout o fractura en estallido de la órbita. Bueno, entonces ya para terminar, saber pues muy bien que las lesiones oculares son frecuentes y son una causa importante de ceguera y de otras deficiencias visuales. Pues en caso tal de que la evaluación oftalmológica sea difícil, por lo que vimos ahora, porque el paciente tiene unas lesiones muy extensas o el paciente no es colaborador por su estado de conciencia, sabes que la tomografía es la modalidad de elección como apoyo diagnóstico y es importante, pues fundamental que conozcamos las diferentes lesiones y los hallazgos por imagen para que podamos hacer un diagnóstico adecuado y tomar la mejor conducta para el paciente, pues entre todo el equipo que está evaluándolo como tal. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado mucho. Excelente presentación. Muchas gracias, hombre, Juan. Pues creo que resumiste al final algo que es muy claro para el grupo, y es que tenemos una herramienta que es obligatoria dentro del protocolo de manejo de los pacientes que nos llegan. Sí, siempre solicitamos tomografía y lo expresaste muy bien. Inclusive desde el punto de vista médico-legal se vuelve bastante peso. Hemos tenido casos que incluso con ecografía ocular, por ser cuerpos extraños pequeños, terminan siendo no detectables, y resulta que con la tomografía se pueden detectar estos pequeños cuerpos metálicos, con todo lo que implica pues un cuerpo extraño metálico en el ojo. No, creo que fue muy buena presentación. Martín tiene una biblioteca de imágenes muy enriquecedora para ustedes y para nosotros, obviamente. Y en el hospital tengo mucho trauma que hace que se permita pues este tipo de oportunidades, pero hiciste una revisión muy concreta, muy adecuada, como llevaste pues toda la información y mostraste todas las opciones que se tienen, y creo que muy bien ilustrada para todos. Aquí en el chat pensé que pregunté pues que si hay alguna pregunta le hicieran por acá, pero solo veo felicitaciones. No sé si alguien tiene alguna pregunta, que Cristina iba a preguntar algo hace un momento. Cris. Todo que ya puso que se tenía que retirar. Ah, bueno, sí, que ya quería hablar. Entonces, Claudia, puedes hablar. No, felicitaciones. Pienso que es súper importante el apoyo pues del grupo de radiología, sobre todo también pues por lo que el doctor dijo, pues el tema de la ecografía ocular, también pues por los como un mecanismo de defensa pues también para nosotros, tanto la tomografía como la ecografía, porque a veces los pacientes, por más que uno trata de ayudarles y a veces tienen como mayores expectativas de lo que en realidad puede pasar pues posterior a un trauma. Entonces sí, me parece que es súper importante. Cada vez incluso que tenemos dudas, llamamos al doctor Martín, nos ayuda mucho como con inquietudes que tengamos, porque a veces no es tan fácil ver si, pues, o no es tan obvio en algunas ocasiones ver si está o no perforado, si se ven pues como signos indirectos. Entonces pienso que sí, fundamental pues como la ayuda diagnóstica. Muchas gracias a ustedes y sí, ojalá les haya gustado. Igualmente la presentación queda disponible, pues yo se la mando al doctor Martín y si la necesitan, pues si la quieren, ahí la tienen pues a la orden. Creo que la